salteño, pero él me corregirá si es que he visto mal. La propuesta que él nos está haciendo tiene un título que está en pregunta, coleccionar, o sea que me pareció enigmático, pero al mismo tiempo interesante, Lacan, Benjamin, y esto que viene, por lo menos para mí, fabuloso: nadie enseña a extraviarse, nadie aprende a perderse. Y dos citas simplemente que él mismo pone en su argumento. Lo que el psicoanalista encubre es que algo puede decirse sin que ningún sujeto lo sepa. Jacques Lacan, la equivocación del sujeto supuesto saber. Y la última, generalmente para eso que se llama lo real, no hay un comienzo asignable. Lacan, el acto analítico. Así que buenas noches, Raúl, la palabra es tuya, te Hola, escuchamos. hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos amaneceres en Francia. Hola. Hola. Bueno, voy a hacer algo que quizás no es lo óptimo para un encuentro de este tipo, pero que pensé que es lo mejor para que un poco nos alcance el tiempo de lo que les quiero transmitir. Y entonces he decidido leer. Voy a tratar de que no sea demasiado tedioso, pero de esa manera no me voy a dispersar tanto. Esa sería la apuesta. Hay un pequeño párrafo de una novela que a mí me parece una de las novelas más importantes que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, en particular sobre el campo de concentración, tanto el campo de concentración nazi como el estalinista, que es una novela escrita por un escritor ruso de valía, para mi punto de vista, que se llama Vasily Grossman, y su novela se llama Vida y Destino. Hay un renglón, dos renglones que quiero leer de la misma para iniciar la conversación. Refiriéndose al campo de concentración, escribe Grossman: de la niebla emergió el recinto del campo. Los barracones alineados formaban calles largas y rectilíneas. Aquella uniformidad expresaba el carácter inhumano del enorme campo. Entre agosto del 2018 y junio del 2019 dicté un seminario aquí en mi ciudad, en Córdoba, que decidí titular Caminar sobre hielo, el paseo en Balzer y Benjamin, una lectura con Lacan. Lo que me decidió iniciarlo, curiosamente, para los que estamos en el hemisferio sur a mediados de año, fue que 1 o 2 meses antes, en el frío invierno porteño, caminando por la avenida Corrientes, me topé con un librito pequeño, escrito por el director de cine Werner Herzog, que se llama Del caminar sobre hielo. Este librito narra una larga caminata que hizo Herzog desde Múnich a París entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 1974. En realidad, este libro es una recopilación de las notas que el caminante fue tomando durante ese largo recorrido. Y él declara que lo hizo porque necesitaba estar a solas consigo mismo. Y el motivo que lo había llevado a ir desde Múnich a París era de que una persona admirada no debe morir. Esto tiene que ver con que le acababan de avisar que en París estaba muriéndose la principal crítica del cine alemán, la que escribió un libro canónico sobre el cine expresionista alemán, el libro llamado La pantalla diabólica, la crítica Lotte Eisner. Entonces él considera necesario evitar que se muera y por eso camina de Múnich a París. Pero lo que del libro rescato y me interesó poner desde un inicio del seminario en aquel momento, es que en todo el libro hay un narrar sin objetivos y un andar a la deriva sin pensamientos. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Es en este sentido que es necesario aclarar que el paseo tan propio de Balzer, del escritor suizo, como la flânerie tan propia de Benjamin, nada tiene que ver con aquel marchar para poder pensar, presente en Nietzsche, para quien el paseo tenía que ver con ir en busca de la revelación, o en el premio Nobel del que hace unas semanas atrás nos hablaba Georges-Henri Mélenchon.
como Balzer lo oculta y Benjamin lo muestra, de lo que se trata es de recorrer un camino ignorándolo todo, una clínica posible, sin duda. Justamente por algo de esto, en ese seminario tenía un mínimo plan prefijado. Yo me había propuesto alternar reunión a reunión, intercalar algo referido al escritor suizo Robert Balzer y su extensa y al mismo tiempo minúscula obra, con algo referido al filósofo Walter Benjamin y a su caótica obra. Todavía estoy en ese camino, pero ahora el horizonte se ha ampliado un poco porque estoy escribiendo un libro en donde trato de articular una posible articulación entre estos autores y nuestra praxis analítica. Hoy les comentaré solo algo, una pequeña porción del interés y uso que encuentro posible hacer de la obra de Benjamin. En principio, hay en Benjamin algo que muchos de sus lectores han sabido señalar: acierta desconociendo. Por ejemplo, el novelista que muchos conocerán y habrán leído, Coetzee, subraya que Benjamin escribió sobre Balzer basado en un muy incompleto conocimiento sobre sus escritos. Y también esta es la opinión de Rainer Stach, que es un ensayista que escribió uno de los principales libros sobre los primeros años de Kafka, quien dice que las asombrosas anotaciones de Walter Benjamin acerca de Kafka surgieron sin conocimiento alguno acerca de su biografía. Todo esto es un interesante guiño al que los analistas podemos asentir. El desconocimiento no evita que algo se escuche. De allí que nuestra posición no puede ser la del especialista ni la del experto. Según pude averiguar, Lacan nunca nombró ni citó a Benjamin en ninguno de sus escritos, conferencias y seminarios. ¿Por qué debería haberlo hecho, se puede decir? No obstante, me parece llamativo que no lo haya hecho, en particular si se tiene en cuenta la larga estadía de Benjamin en París, en una estrecha relación de amistad con Georges Bataille, a quien termina dejando en guarda el manuscrito de su más importante obra, el inacabado Tratado de los Pasajes, el día en que Benjamin se vio obligado a dejar con urgencia París huyendo de los nazis, obra por otro lado inacabada que se pudo recuperar justamente gracias a Bataille, quien la escondió en la Biblioteca Nacional de Francia, mientras duró la ocupación alemana de París. Solo puedo conjeturar algunas razones de por qué Lacan no se habría interesado en Benjamin. Una razón posible es que Benjamin es manifiestamente conocido por el trabajo que hizo con el concepto de historia. Y entonces pienso en algo que me brinda Jan Alush en nuevas observaciones sobre el pasaje al acto. En la introducción a dicho libro, al ocuparse del concepto de acontecimiento, Alush indica lo siguiente. Dice, diversas circunstancias históricas llevaron a Lacan, y pone entre paréntesis, su rechazo de la historia, y a algunos lacanianos que lo siguieron, fascinados por el significante, a dejar, sin siquiera saberlo, el relato en manos de Paul Ricoeur. Y dice Alush, todavía no se ha evaluado hasta qué punto ese abandono fue una catástrofe. La otra razón por la que Lacan no se habría interesado en Benjamin es solo una conjetura que saco a partir de un libro que compré en enero pasado en México, escrito por Enzo Traverso, titulado El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador. La tesis de este libro es que el siglo XX se movió entre Trotsky y Kissinger, siendo estos los arquetipos del judío revolucionario y del judío conservador. Se trata de una apuesta fuerte, pues Traverso sostiene que hoy el eje del mundo judío se ha desplazado de Europa a Estados Unidos e Israel, y que el antisemitismo ha dejado de moderar las culturas nacionales, cediendo su lugar a la islamofobia. La modernidad judía, por consiguiente, ha agotado su trayectoria. Si la primera mitad del siglo XX fue la época de Kafka, de Freud, de Benjamin, de Rosa Luxemburgo y de León Trotsky, la segunda lo ha sido más bien de Raymond Aron, de Leo Strauss, de Henry Kissinger y de Ariel Sharon. Y es que esa Mitteleuropa en la que nació y vivió Freud hasta poco antes de morir, esa Europa central de habla alemana,
Según Traverso, en muchos aspectos es una creación judía, donde sin preocuparse por las fronteras entre los nuevos estados, los judíos fraguaron una unidad cultural más allá de la sangre y de la raza. Por esto sostienen que ni Levi-Strauss, en realidad Levi-Strauss, ni Vidal-Naquet, ni Derrida, ni Chomsky, ni siquiera Butler, han logrado modificar la tendencia general de un conservadurismo que mantiene al pensamiento judío en el corazón de los dispositivos actuales de dominación. En suma, las vanguardias intelectuales judías, entre las que sin duda se ubicaba Benjamin, fueron debilitándose luego de la Shoah y de la fundación del Estado de Israel. Y es que si para muchos la memoria del genocidio se ha transformado en algo sagrado e intocable, una especie de religión civil de los derechos humanos, se anima a decir Traverso, no hay vanguardia que pueda florecer en un suelo sacro. Lo cierto es que Benjamin pertenece a esa última etapa de la modernidad judía que vivió la singular experiencia de pertenecer a un grupo minoritario estigmatizado y a la vez sentirse completamente inserto en la corriente cultural central, así como en el destino político y social de la mayoría que te estigmatiza. Bien podríamos decir que Benjamin es un nómade, donde lo que se destaca es su extraterritorialidad. Con él siempre se está en la frontera. Este también fue el destino de muchos judíos de lengua alemana, como el caso de Siegfried Kracauer, que lo traigo a colación porque tiene un conocido libro ya canónico titulado De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán. O del novelista Joseph Roth, que se suicidó durante la ocupación nazi en París, exiliado desde varios años antes. Extraterritorialidad que resuena con aquello que Lacan señaló en su proposición de octubre del 67 como nuestra extraterritorialidad, nuestras relaciones en tanto analistas con el exterior. Y es que de algo de todo esto que pasó con los judíos en Europa parece estar advertido Lacan cuando casi inmediatamente después de referirse a esos procesos de segregación, le dedica todo un párrafo a los analistas de la Mitteleuropa que preadaptados, dice, logran salvarse del genocidio primero y de la marea roja después, huyendo de Europa en estampida. El detalle es que en la primera versión de la proposición, que en el Patou Lacan aparece bajo el título de Un procedimiento para el pase, la que recién fue publicada en 1978 en Ornicar, y que según parece está tal como fue leída ese día por Lacan, hay una referencia más precisa a los judíos, varios párrafos que no están en la publicada 10 años antes en Sílice. Les voy a leer algunos de esos párrafos. Dice Lacan: el ascenso de un mundo organizado sobre todas las formas de segregación, he ahí aquello a lo que el psicoanálisis se mostró aún más sensible al no dejar a ninguno de sus miembros reconocidos en los campos de exterminio. Ahora bien, y fíjense cómo lo señala, ¿no? Es este el resorte de la segregación particular en que él mismo se sostiene, el psicoanálisis. En tanto que la IPA se presenta en esa extraterritorialidad científica que hemos acentuado y que hace claramente de ella algo diferente de las asociaciones análogas oficiales de otras profesiones. El análisis, dice Lacan, aparece así protegiendo a sus partidarios, pero después de un guión se puede leer por una reducción de los deberes implicados en el deseo del analista. Aquí nos es importante, agrega, marcar el horizonte complejo en el sentido propio del término, sin el cual no se puede configurar la situación del psicoanálisis. La solidaridad de las tres funciones capitales, y a las tres funciones capitales a las que se está refiriendo es lo que unos párrafos antes ha señalado como los tres puntos de referencia que se reparten en simbólico, imaginario y real. El Edipo como mito privilegiado en lo simbólico, la función de la identificación como aberración de reducir a ella la terminación del análisis, en lo imaginario, y en tercer lugar, la universalización del sujeto de la ciencia, en lo real, que lo pone como un fenómeno fundamental del cual el campo de concentración mostró su erupción.
Entonces el párrafo sería este: la solidaridad de las tres funciones capitales que acabamos de trazar encuentra su punto de reunión en la existencia de los judíos. Es imposible, y acá hay un párrafo que gracias a mi amiga Dominican decido traducir de otra forma, porque en la versión en castellano se puede leer: es imposible liberarse de la segregación constitutiva de esta etnia con las consideraciones de Marx, y mucho menos aún con las de Sartre. Es por lo que especialmente la religión de los judíos debe ser cuestionada en nuestro seno. Es imposible liberarse de la segregación constitutiva de esta etnia, dice Lacan, según la traducción de Miller, en realidad de Graciela Esperanza sobre el libro de Miller, establecido por Miller. Según lo que pude ver en el texto en francés, en realidad una traducción más adecuada sería: es imposible cumplir con la segregación constitutiva de esta etnia. No es imposible liberarse de la segregación constitutiva de esta etnia. Y agrega Lacan: ningún remedio habrá que esperar mientras estos problemas no hayan sido abiertos para la estimulación narcisista en que el psicoanalista no puede evitar precipitarse dentro del contexto presente de las sociedades. Ningún otro remedio que el de romper la rutina que en la actualidad es el constituyente predominante de la práctica del psicoanalista. Esto me parece absolutamente actual, ¿no? La rutina que en la actualidad es el constituyente predominante de la práctica del psicoanalista. Y agrega: ella, la rutina, constituye uno de los atractivos de principio del reclutamiento. Es decir, me parece que una lectura posible es la de estar advertido de la atracción que la segregación presenta a quienes se comprometen con nuestra praxis, y del peligro de que una posición de protección de los practicantes tendría como consecuencia una reducción de los deberes implicados en el deseo del analista. De todo modo, para mí, no deja de ser un punto opaco todo esto que había dicho Lacan. Y en particular, algo que ahora tal vez no podría sostenerse, al dejar de ser el judío, el pueblo estigmatizado, y abandonar su función de comunidad de destino, como ellos mismos se consideraban a comienzos del siglo XX. Ahora bien, me parece necesario subrayar que Benjamin es el prototipo de lo que se debe llamar el judío no judío, una verdadera metáfora de la modernidad judía. ¿Qué quiere decir esto? Es la marginalidad social, cosmopolitismo, ateísmo e inconformismo político. Es decir, un hereje de la tradición, alguien que había dejado su comunidad de origen, pero seguía excluido de las sociedades circundantes. Este detalle me parece importante, pues ¿no podríamos acaso considerar al analista con esas características, advertidos de que siempre está la sombra de la exclusión? No tengo tiempo de detenerme hoy en algo que trabajó Hannah Arendt al redescubrir lo que llamó la tradición escondida del judaísmo paria, siendo para ella paria aquel que está por fuera del Estado. Siempre recuerdo aquello que le escuché decir a Roland Lettier en Ciudad a mediados de los 90, sobre que en lugar de la... Me congeló. Raúl, ¿podés repetir? No, se congeló la imagen. ¿Se cortó? Sí, sí, estamos esperando que se conecte. Raúl. Sí. Ah, se cortó. Se cortó. ¿Podés volver desde lo de Roland Lettier en adelante? Bueno, ¿se Gracias. escucha ahí? Sí, ahora sí. Roland Lettier había dicho que el lugar del analista es el del paria, en tanto apartado del orden social. El detallito, que solo tiro al pasar hoy, es que para Arendt, ¿Se dejó de escuchar otra vez? Sí, sí. Raúl, creo que es un problema con tu el internet. psicoanalista de la École Lacanienne de Psicanálisis. ¿Cómo? Raúl, Sí. se cortó desde que dijiste para Arendt.
Se está cortando tu internet. Uy. Desde Arendt, sí. A ver Raúl, si- mientras volvés, te pido, ¿cuál es la palabra francesa respecto a cumplir en relación a la segregación, cumplir o liberarse? ¿Qué palabra francesa la tenés entonces ahí? Que te ayudó Dominique Anne. Vemos que está cancelado. Estoy viendo de comunicarme con Raúl por Messenger. Ahí está. Ahora sí, Raúl. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. sí. Me pregunta Juan Carlos sobre la palabra francesa. Ya te digo, Juan Carlos. Porque es tan distinta la traducción en un sentido o en otro. A ver si mi francés se puede entender. La frase es imposible, como está en castellano, es imposible liberarse de la segregación constitutiva de esta etnia. En francés se dice, il est impossible de s'acquitter de la segregación constitutiva de cette etnie. La frase es s'acquitter, S apóstrofe acquitter. ¿Se escuchó? Sí. Bien. Según lo que, no me sonaba ahí que hubiera la palabra liberarse. Según lo que Dominique Anne me planteó, o confirmó, una buena traducción o una traducción posible sería: es imposible cumplir con la segregación constitutiva de esta etnia. ¿Puedo seguir? Sí, yo Sí, propondría sí. esto, Raúl, que continúes con tu exposición desde Arendt, y en todo caso luego, cuando empecemos con las preguntas, podemos consultarle también a Dominique respecto de esta palabra. ¿Continúa, Raúl? Bien. Bueno, y el último punto, por el que me parece que quizás Lacan no se interesó en Benjamin, es que Benjamin siempre pareció pivotear entre una redención propia de la tradición mística y mesiánica judía, influido por su amigo entrañable Gershon Scholem, y una estética marxista para nada ortodoxa, inspirada en Bloch y Lukács, que incluso es considerada por algunos una especie de marxismo romántico, una versión secular de una vida, de una vieja esperanza mesiánica. Entonces me parece encontrar varias razones para que Lacan no se haya interesado ni siquiera en algo de todo aquello a lo que Benjamin prestó atención. Como esto solo busca ser una introducción de lo que me interesa en Benjamin, decidí detenerme solo sobre un pequeño aspecto de lo que él busca transmitir. Me refiero al valor que le da al coleccionar. Tal como lo señala Didi Huberman, Benjamin puede ser descrito como un trapero de la memoria. Y entonces, lo que éste ve en los archivos singulares del coleccionista, del trapero o del recogedor, como también lo llama, no es otra cosa que la respuesta del practicante a las aporías de la teoría. Es decir, esa dificultad insuperable que a veces es la teoría misma es lo que por momentos empasta la praxis y hace que el practicante quede atascado. Siempre tengamos en cuenta que un trapero, incluso un coleccionista, en ocasiones acumula lo que parece valioso y lo que no también. La palabra trapero es una palabra demasiado castiza, pero bueno, en mi Salta natal se le llamaba el botellero, el que iba y buscaba las cosas viejas. Si lo que se suele coleccionar son objetos, ¿acaso no sería necesario que el analista se detenga un poquito en dicha praxis, la del coleccionista? Por esto considero que siempre es bueno tener en cuenta, tal como Lacan lo plantea en la tercera, aquello de lo real no es el mundo, no hay la menor esperanza de alcanzar lo real por la representación, lo real, por tanto, no es universal. De allí lo insoportable e insatisfactorio que resulta buscar inocular teoría en la clínica. Claro que no hacerlo tampoco evita una incomodidad. Luego, leer y escuchar a los Flaner es una apuesta posible, careciendo de un plan, sin prisas, sin rumbo fijo, sin destino u objetivo.
Para Benjamin, el flaner es aquel que coge las cosas al vuelo y se sueña cercano al artista. En este sentido, la flanerie, antes que con la ligereza, está más cerca de la atención flotante. ¿Se escucha? Sí, continúa. Porque por algún motivo de internet que no quiero tocar, yo tengo todas las caras fijas, incluso la mía, o sea que solo estoy... Y no, a vos no se te escucha ve, bien. pero se escucha perfecto, así que yo te diría que continúes. Perfecto. Sí. Es interesante lo que dice Rolf Tiedemann, el editor de la versión alemana del libro de los pasajes. Él señala que el propósito de Benjamin era unir el material y la teoría, la cita y la interpretación, en una nueva constelación más allá de toda forma corriente de exposición, en la que todo el peso habría de recaer sobre los materiales y la cita, retirándose ascéticamente la teoría y la interpretación. Esto es lo que se conoce como el principio del montaje. Adorno considera que la intención de Benjamin era renunciar a toda interpretación manifiesta, dejando aparecer los significados únicamente mediante el montaje chocante del material. Como culminación, la obra principal debería consistir solamente de citas. En el libro de los pasajes incluso se puede leer 2 párrafos en los que Benjamin lo sostiene como método. En uno dice, este trabajo tiene que desarrollar el arte de citar sin comillas hasta el máximo nivel. Su teoría está íntimamente relacionada con la del montaje. Y en el otro párrafo dice, método de este trabajo, montaje. No tengo nada que decir, solo que mostrar. No hurtaré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación profunda. Pero los harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible, empleándolos. Una posición de lectura, entonces, es la de tomar sus escritos como quien toma un sendero sin marcas o indicadores previos. Curiosamente, o no tanto, es lo que Estela y Eduardo nos vienen mostrando a partir de su lectura de 1000 mesetas. Benjamin no podía dejar de lado los detalles, una verdadera micrología de lo inesperado. En su libro Calle de Mano Única, escribe, en estos días nadie debe obstinarse en aquello que sabe. La fuerza radica en la improvisación. Los golpes decisivos deben darse sin esfuerzo. Es como si estuviese planteando una verdadera ética del acto, me parece. Ahora bien, ¿qué hacemos los analistas con los detalles? Les leo un párrafo escrito por un tal Italo Balbino, quien por no poderlo ubicar en Google, al menos yo no lo encontré, he comenzado a conjeturar, quizás ustedes me saquen de este error, que se trata de un seudónimo de Guille Goffet, ya que escribe el prólogo a uno de sus libros, el libro llamado El caso inexistente. Italo Balbino dice, cuando por sorpresa ocurría que tal palabra de un analizante se presentaba como la idónea ilustración de yo no sé qué verdad muy psicoanalítica, pasada la breve satisfacción de aquel que, despistado ante un cuadro de pretensiones no figurativas, exclamaría alegremente, aquí, aquí, una manzana, la reconozco, es una manzana. Cuando eso ocurría, no podía hacer otra cosa que caer en una especie de rabia y exclamar, no, no y no, eso no daba forma a una relación. Sabía que la sobreabundancia de relaciones de toda clase y naturaleza no le hacía ninguna mella a esa ausencia abrupta y fría, pero también a veces viva y calurosa, de cualquier lazo. Es decir, que incluía un rechazo tónico de la reflexibilidad. Como nosotros no nos podemos figurar o imaginar lo real, puesto que no hay representación de lo real, eso nos lleva en ciertos momentos a buscar establecer relaciones precisamente con aquello que no hace lazo. Siempre me parece bueno destacar que anudamiento no es sinónimo de lazo. Y considero esto de suma importancia para un modo de sostener una clínica donde el sentido no reine, donde el litoral entre el saber y la verdad no indique ninguna proporcionalidad, donde se pueda dejar de confiar en la reflexividad, esa relación circular entre causa y efecto, verificada para todo par de elementos idénticos. Por ejemplo, si leemos, escuchamos una palabra o un gesto nuevos, ¿los forzamos a entrar en un campo de sentido o en cambio los ubicamos en ese espacio donde los detalles constituyen una colección? ¿Por qué no?
¿Acaso no es un hecho que quien colecciona despoja al detalle de su valor de uso cotidiano, evitando que sea convertido en mero valor de cambio y uso, un detalle sin función práctica alguna? La colección no exige una articulación. Coleccionar no es clasificar. En la obra de Benjamin existe una fragmentación que para algunos actúa al mismo tiempo como una circularidad espiralada y una profundización. Fragmentos que no responden a una jerarquía, sino a la lógica de la colección. Les leo solo un pequeño párrafo escrito por Benjamin a modo de demostración. Se llama Niño desordenado. Cada piedra que encuentra, cada flor arrancada y cada mariposa atrapada ya es para él principio de una colección. Y todo lo que posee constituye una sola colección. Con él muestra esta pasión su verdadero rostro. No bien entra en la vida, ya es cazador. Caza espíritus cuya huella presiente en las cosas. Le sucede como en los sueños. No conoce nada permanente. Cree que todo le ocurre, se lo topa, le sobreviene. Desde allí arrastra el botín hacia el hogar con el objeto de limpiarlo, asegurarlo y desencantarlo. Sus cajones deben convertirse en arsenal y zoológico, museo del crimen y cripta. Ordenarlos significaría destruir un edificio lleno de castañas espinosas, que son mangales, papel de aluminio, que es un tesoro de plata, cubos de madera, que son féretros, cactus, que son árboles totémicos, y monedas de cobre, que son escudos. Hace tiempo ya que el niño ayuda a ordenar el armario de ropa blanca de la madre y la biblioteca del padre, aunque en su propio territorio sigue siendo un huésped inconstante y guerrero. Lo que me parece importante es que la colección preserva lo particular, más bien lo singular, que pasa a ser cada desecho para cada sujeto. La lista de objetos coleccionables es ante todo arbitraria, muchas veces por fuera del sentido. En ocasiones el coleccionista parece estar del lado del orden, pero en realidad es todo lo contrario, pues el deseo siempre está en tensión con la dispersión, con ese hueco sin fondo en el que siempre se está temiendo caer. Benjamin colecciona retazos de escritos, construye el catálogo de sus aforismos, fragmentos, y en múltiples ocasiones savoir-faire su colección estableciendo conexiones inesperadas, tomando atajos que se abren como pasadizos secretos entre temas de sentidos opuestos. Es evidente que todo objeto puede formar parte de una colección. Además, es a partir de los restos que se puede hablar de futuro. Por ejemplo, al final de un relato llamado Antigüedades, escribe: lo que uno ha vivido es comparable, en el mejor de los casos, a la bella estatua a la que le quebraron todos los miembros en los transportes y que ahora no ofrece más que el valioso bloque a partir del cual se ha de esculpir la imagen del futuro. ¿No nos será posible considerar a la Lange, al modo en que se nos muestra este valioso bloque con trozos perdidos o quebrados? Que la narración no se empaste no va detrás de ningún ideal de claridad, síntesis o completud, menos aún busca lograr una obra de arte, algo sagrado e intocable. Solo se trata de seguir a partir de trozos, a partir de restos nómades, dijo en la última reunión Eduardo. Hace unos años me quedé solo durante una semana en París, y mientras caminaba bastante al azar, me topé con un pequeño librito escrito por un escritor y psicoanalista llamado Gerard Bachmann. Su título es Colección. Al leerlo encontré algunas cosas interesantes, como por ejemplo que Freud, a pesar de su conocida colección de estatuillas, y al haberle contado a Stefan Zweig sobre los sacrificios que eso le había significado, incluso el confesarle que había leído más libros de antropología que de psicología, Freud no podría ser considerado un coleccionista. ¿Por qué? Simplemente porque, a diferencia de todo el mundo que diría que sí lo es, según Bachmann al menos, Lacan habría dicho lo contrario, sosteniendo que Freud debía su fascinación por las antigüedades más al efecto del significante que a un gusto esclarecido de eso que se llama un objeto. Para decirlo de otro modo, o bien miramos los objetos como testigos que cada uno y en conjunto murmuran una historia al oído atento, o bien el objeto está ahí mismo, en él mismo, por él mismo, en su presencia opaca de objeto. De un lado, el objeto tomado como huella, que trae consigo el recuerdo de su tiempo, de todo lo que vio, conoció y vivió, del tipo de ruinas
trozos de piedras parlanchinas. Del otro, el objeto sin memoria, más bien fuera de la memoria, sin palabra. Solamente un espesor, una presencia que nos mira en silencio, una de dos, o charla o nos cierra la boca. Para Freud no caben dudas, y le dice a Wilhelm Fliess, las piedras hablan, me cuentan de países lejanos. Un objeto no es un objeto, vitrinas repletas de cháchara y de bla bla, no una colección de objetos, más bien una fonoteca o una biblioteca de piedra. No basta con la acumulación de objetos, aun si esta es razonable. Reunión no es colección. También se pregunta Bachmann si todo poseedor de una biblioteca numerosa es un coleccionista. Y se contesta que todo ha de depender si el dueño de la biblioteca ama los libros o ama la lectura. Porque leer supone renunciar, aunque más no sea un poco, al amor al libro y a la posesión de un libro. Incluso esto lo lleva a decir que en cada enamorado del libro hay un destino criminal escrito. Lo que es lo mismo que decir que al leer lo escrito en un libro, se mata el objeto sin memoria, el objeto sin palabra de la colección. A la luz de esto, se vuelve un hecho de que Freud era, antes que un coleccionista, un lector. E incluso Bachmann va más allá. Escribe, Freud el lector y Lacan el coleccionista. No dos hobbies, dos maneras de mirar un objeto. Mientras Freud echa encima el ojo de Champollion, mientras que todo objeto es para él una piedra de Rosetta a descifrar, digamos que Lacan, más allá de la lectura, se mostrará atento a la piedra, a su grano, al dibujo de las letras grabadas, a la profundidad de la muesca, buscará la fuerza mordiente del estilete, estimando el peso del fragmento mineral, le interesará de dónde ha sido despegado, probará su dureza, el filo de sus aristas. Atención a la presencia de objeto del objeto, bajo el texto. Lacan irá a indagar más allá del significante, más allá de lo que se dice, más allá de lo que se puede incluso decir, ocupado en lo que llaman un objeto, un trozo de real, eso que el lenguaje no puede absorber o transmitir enteramente, eso que las palabras no pueden decir. El objeto como encubrimiento del exceso, encubrimiento de lo real. La colección puede ser un camino, la senda de objetos que conduce a ese secreto del objeto. Por supuesto, considerada así la colección, la misma está compuesta por aquel objeto que se desliga de la mercancía, y por cierto, un objeto que en última instancia no podemos poseer. Porque cualquier colección de objetos plurales, sea cual fuere, muestra que hay el objeto single. La colección visible de objetos diversos es una forma que vuelve visible el objeto que no se ve, que ni siquiera está allí, que falta. Además, si el objeto es un objeto causal, pero no hablador, el objeto es ininterpretable. El objeto aún de arte no se interpreta, a pesar de que algunos psicoanalistas, dice Bachmann, de antaño, no sé si son tan de antaño, aportaban de buen grado sus pequeñas interpretaciones aún sobre una paleta para cortar tartas. Si en primer lugar todo objeto puede devenir objeto de una colección, y en segundo lugar la colección es tal si se funda sobre lo más singular, entonces una colección sería todo lo contrario de una clasificación. Incluso si la colección es de citas, ya sabemos todo el incordio que se vuelve a ordenar o catalogar las citas, siendo evidente que la colección así entendida se abre aún más allá del lenguaje. Cuando leemos a Benjamin, uno confirma que para un niño una estampilla es la posibilidad de romper los estrechos marcos de una experiencia formateada previamente. En esa zona incluso donde lo pronunciable deja su lugar a lo impronunciable. A mi modo de ver, esta es una de las maneras de que la narración no se empaste. La narración como una máquina que permite la aparición y la escucha de la langue. Una narración que no está repleta de significantes, que no tiene que ver con ningún sentido premarcado, con ninguna cartografía que afiance e indique el sendero, con ningún conocimiento, ni siquiera empírico, mucho menos con algo universal. No se trata de experimento, sino más bien de extravío. Claro, no está de más señalar que un extravío no se aprende, tal vez por eso ningún adulto, al menos conscientemente, enseña a un niño a perderse, todo lo contrario. Lo único con lo que un niño cuenta, si tiene suerte, es con el lenguaje, de allí la importancia,
el valor que tiene el lazo que el niño establece con las cosas, sean vivientes o no, a través de nombrarlas. Lo que intento mostrar para terminar esta conversación, lo que intento esto que les quiero transmitir, es que lo valioso de este coleccionar, al menos para quien está en un análisis, no sería el ánimo de dominar el caos, sino más bien el ensayo mismo, ese savoir-faire que se juega una y otra vez. No hay manera de que savoir-faire el nudo miles de veces asegure la evitación del equívoco. Por último, si ustedes se quieren encontrar con un Benjamin coleccionista en estado puro, lean su pequeño escrito titulado Desembalo en mi biblioteca, una verdadera deriva por los recuerdos que advienen fruto del azar. Allí se encontrarán con la sensación de que quizás la única experiencia posible en nuestro tiempo, antes que dejarse habitar por las cosas, es aquella que da lugar a la subjetividad que importa, la que adviene como fruto de animarse, permitirse o lograr habitarlas. Un pequeño párrafo de ese texto dice: porque toda pasión linda con el caos, y la pasión de coleccionar limita con el caos de los recuerdos, el azar, el destino, que tiñen el pasado bajo mi mirada, están presentes al mismo tiempo en el entrevero habitual de estos libros. En estos temas, todo orden no es más que un estado de indefinición sobre el abismo. A tal o cual analizante se le dice: no organice las ideas, no las programe, no busque regalarnos ordenamiento ninguno, no piense, atrévase a hablar. Por ello, está claro que no se trataría de leer o de escuchar todas las palabras, sino de saber que están ahí dispuestas a que nos animemos a tocarlas. Nada de clasificaciones, entonces, ni clasificaciones de libros, ni clasificaciones de afectos, ni clasificaciones de síntomas. Si lo que el análisis propone es un tropezarse con los significantes que insisten, no hay tranquilidad que inventario, nomenclatura o nosografía alguna logre. Hay que estar advertido de que el destino de una colección es la de permanecer incompleta y de que un análisis no puede terminar ocupando el lugar vacío del objeto faltante. Bueno, eso les quería contar. Bueno, Raúl, antes de pasar a las preguntas y a las intervenciones, realmente has elegido la manera, como hablábamos antes de comenzar esta lectura, pero como lo haces vos, es una lectura viva que en modo alguno, al menos a mí, creo que a quienes veo aquí, que conozco, ha producido ningún tipo de posición de sueño, todo lo contrario, a mí me ha activado. Y hay muchas cosas que quería decir, pero como le pido a todos que hagamos las preguntas concretas, porque hay más de 60 personas y muchos quieren participar, simplemente voy a señalar esto. Me gustaría que estos andamiajes sean vistos o sean pensados con esto que acabas de decir de la colección. Se puedan coleccionar, pero en el modo en que vos acabas de poder señalar, lo que me parece interesantísimo. Por otro lado, no tengo ninguna pregunta porque tengo un montón, pero me gustó mucho que hables de la atención flotante. Tengo como la impresión muchas veces que Freud queda olvidado. Y la verdad que hay una riqueza en Freud enorme. Por ejemplo, la de atención flotante. Este comentario. ¿Quieres decir algo respecto a mis palabras? Y si no, pasamos a quienes quieran preguntar con esta consigna, por favor. Hagan preguntas lo más concreta y corto posible para que Raúl pueda responder y otra gente también pueda participar. Sí, Raúl. Perdón, levantan la mano, perdón, Raúl, o en el chat nos dicen que quieren participar. No, no saquen el mute del micrófono, por favor, hasta que les digamos, seguimos un orden. Sí, Raúl. Espero las preguntas o los comentarios, pero lo único que les quiero informar es que, hablando de atención flotante, yo tengo desde hace ya 20 minutos por lo menos la pantalla absolutamente paralizada, así que no veo nadie, no les veo están fijos para mí, así como yo estoy fijo, así que solo los escucho. Espero que podamos seguir así. Sí, pero te escucha perfecto, así que eso es lo bueno. No hay ya problema. no se corta ni nada. A ver, espera que ya te voy a decir, vamos a ver quién. Juan Carlos, ¿querías decir algo? Y después Patricia. Ahí va, pensé que estaba en una serie larga.
¿Saben qué? Por un lado, el tema fundamental, escuché, era la colección, obviamente. Me parece muy bueno tu prosa, Raúl. Es bueno, en serio. Pero quedó como de pasar otro tema que a mí me interesa mucho, interesaría discutir Lacan. Eso de que Lacan tenía como fobia a la historia o algo así, que por eso había tratado a Benjamin. Se podría discutir cosas ahí, pero me interesa esa relación del psicoanálisis y la historia. Como, ¿qué pasó en Lacan? Que a lo mejor es cierto que hubo ese rechazo, fundado en qué, cómo, todo eso, me parece en- tan poco hecho, un sesgo tan poco, y llega a decir que no necesariamente el psicoanálisis tiene que tener respecto a la historia la relación que tuvo Lacan. Ya eso abre otra puerta, otro debate. Dicho esto al pasar, si algún día prenden con ese tema, hagamos algo. Juan Carlos, me parece muy importante lo que preguntás, porque en realidad yo evité hablar de la cuestión de la historia, primero porque en Benjamin es central su posición, su concepción de la historia, y es central porque tiene que ver con los restos, con los desechos. Para Benjamin, la historia solo tiene sentido si se la liga a la memoria como ruina. Pero no tuve tiempo, me pareció que me iba a extender demasiado si terminaba mi escrito con cierta alusión a lo que Lacan plantea. Ustedes recordarán el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, cuando le agrega la letra griega I a la palabra historia. A mí me llama la atención porque no lo había leído antes, esto que dice Alous en el libro sobre el pasaje al acto, sobre que Lacan habría tenido, lo digo textualmente, diversas circunstancias históricas llevaron a Lacan su rechazo de la historia, dice. Me llama la atención porque yo no lo había leído antes y me parece que ahí se abre un interrogante sobre qué Lacan es, que en todo caso, por circunstancias históricas, dice Alous, que no aclara cuáles son, habría rechazado la historia. De última, a mí lo que me parece articulable con lo de Benjamin, pero como vos decís sería para otro trabajo, para un trabajo mucho más a fondo, es ese detalle que también es enigmático en parte, o que uno puede pensarlo como poner en evidencia un elemento no historizable, que no puede ser cubierto por lo simbólico, cuando Lacan le pone la Y a la palabra historia. No hay una articulación entre historia y real que él intenta hacer, pero ese es en los últimos años de la enseñanza de Lacan. Entonces, me parece que sí, coincido con vos. Recuerden que en ese artículo Lacan habla de la historia con Y, vinculándola con lo que él llama la mentirosa verdad. O sea que hay todo un trabajo para hacer sobre cómo se articularía toda esta cuestión. Sí, de la historia. la histería. Está bien. Claro. O sea que sí, coincido con vos. Me parece que es un tema realmente central, que en lo que estoy escribiendo, en ese protolibro que estoy escribiendo, hay un largo recorrido por hacer todavía, porque así como se puede leer esto que dice Alous, también lo tenemos a un Michel de Certeau, que formaba parte, si no me equivoco, de l'École Freudienne de París, que es uno de los historiadores más reconocidos franceses, y que tenía un interesante intercambio con Lacan, no solo en sus seminarios, sino en algunas conferencias. Entonces, habría y que tiene un libro muy importante que se llama Historia y Psicoanálisis, precisamente. Entonces, me parece que es todo un tema. Ahora, Patricia, pero primero te quiero leer, Raúl Cacado Dominique escribió en el chat, diciéndote que si vos le das la referencia al texto de Lacan, ella lo puede leer ese y extraerlo en francés, ese extracto del texto en francés. ¿Qué referencia le podés dar?
Para que ella lo busque. Yo se lo pasé al texto, el párrafo, se lo pasé escrito por Messenger hace 2 o 3 días, así que ella lo tiene que tener en Messenger. El artículo es la proposición de octubre del 67, la versión que aparece en el Patulacán como la primera versión, la que se publicó en realidad 10 años después de la primera que se publicó. A ver si se entiende. La que él habría dicho en ese momento, la que habría leído, fue publicada en el 78 en Ornicar. Y en el 68, o sea, al año siguiente de la proposición, se publicó la que aparece traducida en otros escritos, en la revista Silicet. Y esa que aparece, que fue la primera publicada, no tiene todos estos párrafos en donde Lacan se extiende sobre la cuestión de los judíos. Dominique, est-ce que tu as bien compris? No, Non? yo no sé lo que viste en el chat. Non, non, on n'attend pas. Est-ce que c'est la première proposition de octobre 67? Oui. 68. 68. Oui, pardon, 68. Je Oui, c'est ça. cherche. Je te Oui. dis quand je suis prête. Bien. Ok. Ella nos va a decir cuando esté lista. Le pasamos O a sea, Patricia. Patricia Garrido. Sí, es un comentario, o sea, corto. Raúl, gracias por tu presentación, en verdad muy emotiva, muy viva. ¿Sabes qué me hiciste pensar? Más bien en la actualidad el tema del judío y Europa. Es decir, porque eso es tan vivo ahora, ¿no? No es de ahora, por supuesto, pero ahora tiene una vivacidad enorme, ¿no? Incluso esta Francia tan antisemita, ¿no? Y que ahora se les ve un montón con todas las profanaciones de las tumbas, pero que justamente no es de ahora. Y me hiciste acordar del libro de Jean-Luc Nancy. Él tiene un libro muy nuevo que se llama así, El judío excluido. Y todo el recorrido que va haciendo, pues es ubicar a una Europa más bien griega. Hay incluso todo este tema que hemos estado más o menos bordeando del tema del ser, del être, ¿no? El tema del ser en el contexto europeo, digamos, lo localiza con este tema, digamos, griego, y toda esta idea del judío excluido vinculado con eso, ¿no? Es decir, con un tema de las lenguas, digamos, es bastante complejo el libro, pero, digamos, esto tan vivo en esta Europa, el tema del judío, de la judeidad, ¿no? Y la exclusión, justamente, del judío de Europa, pero como algo muy vivo. Eso es una parte. Y la otra cuestión que me hiciste acordar era el tema de Benjamin, con el momento de la aparición en Europa, justamente con el Grand Palais, cuando hubo esa gran exposición universal, ¿no? Y que lo que se pone de manifiesto cuando aparece el Gran Palais es la cuestión del encuentro justamente con el Oriente y el tema de las colecciones por la vía de los bazares. Pero eso aparece en algunos de los escritos de Benjamin. Es decir, en el libro de los pasajes tienen que ver con los bazares, con la colección. Eso me hiciste acordar, eso es todo. Gracias, Patricia. Benjamin justamente trabaja el valor, la funcionalidad de los pasajes en el siglo XIX. Este libro de Traverso es en algunos momentos irritante porque podría ser tachado por alguna doctrina religiosa, me refiero no a la religión propiamente dicha, sino a quien se ubique en una cierta pastoral, a cierto antisemitismo en Traverso. Yo no sé si Traverso es antisemita o no, si no he leído tanto de él como para hacerme una idea al respecto, pero es interesante porque es un libro que hace todo un recorrido sobre qué pasa con los judíos en Europa, y es interesante para los analistas porque sin duda en el centro de esa
judeidad propia de la Mitteleuropa está Freud. Entonces hay un detallado recorrido del alemán, de la lengua imperial, del judío como representante de esa lengua imperial y el incordio, la dificultad que implica ese judío no judío para los nacientes estados nacionales, básicamente Alemania, Austria, etc. Pero lo cierto es que lo que me parece fuerte de ese libro es que él da un montón de señales de cómo es que a partir de que se empieza a sacralizar la memoria del Holocausto, la memoria de la Shoah, hay toda una modernidad judía que cae. Y bueno, da una serie de ejemplos al respecto, ¿no? Me parece interesante porque en un punto es muy actual, como es actual lo que plantea, creo yo, sobre lo que les leía de la proposición del 67, sobre la rutina y la discriminación, digamos, y la exclusión dentro de las llamadas sociedades en aquel momento, que no estaban las escuelas todavía, y lo que podríamos decir las escuelas o las instituciones analíticas en nuestro tiempo. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de estar siempre en el borde de la exclusión tan propia de Benjamin y de tantos otros, más allá de la raza y más allá de la etnia propiamente judía, algo nos puede enseñar, o por lo menos nos permite articular algunas preguntas sobre cuál es el lugar del analista en nuestro tiempo, ¿no? Que muchas de estas cosas se han venido debatiendo, me parece, en andamiajes durante varias de las reuniones que hemos tenido. Y ciertamente, Raúl, ese es uno de los puntos por ahí que no es que nos hemos propuesto debatir, sino que retorna y retorna en cuál sería este lugar. Yo recuerdo un texto, creo que era un texto, habrá sido seguramente una conferencia, porque Lacan escribió muy poco, creo que salvo La familia, no sé qué otra cosa ha escrito como libro. Carlos Valle yo no lo conozco, pero era un texto que estaba publicado en Manantial, un texto antiguo, psicoanálisis y psiquiatría. Habrá sido alguna intervención de Lacan, yo no me acuerdo la fecha, donde él decía este lugar extraterritorial del psicoanálisis, como el único lugar, si se quiere, posible para poderse sostener, mantener, yo diría vivir. Entonces, cuando se proponen estos encuentros, y yo te escucho decir lo que vos decís, o esto de Alush, del lugar del paria, me parece que marcan ese lugar extraterritorial, en términos de Deleuze y Guattari, desterritorializado, pero reterritorializado en un punto, pero también para desterritorializarse, que lo ponen en ese ida y vuelta permanente. No sé si estás ahí, Raúl, porque veo que desapareció la imagen. Bueno, se está conectando de nuevo, me dice. Está conectado. Después le vuelvo a hacer la pregunta a Raúl, que estaba señalando esta cuestión, y por eso decía que me parecía interesante ver estos encuentros como colecciones, siguiendo lo que él acaba de señalar respecto de Benjamin. Sí, ¿Estás ahí? Sí, ahora me pude conectar. Ahora te veo. Sí. Justamente, a mí me sorprendió mucho cuando la reunión pasada, el miércoles pasado, vos dijiste restos nómades. Porque justo estaba trabajando toda esta cuestión, ¿no? El tema, ¿qué hacer con los restos? ¿Cómo se podría pensar la colección de los restos, de los retazos, de aquello que puede, incluso impronunciable, ruidos, gestos, y no hacer de eso necesariamente un objeto a descifrar? En ese sentido, me parece a mí interesante, por supuesto, para discutir y cuestionar, porque en ese punto Bachmann es muy taxativo para mi modo de ver, ¿no? Él dice, Freud no era un coleccionista y Lacan sí lo era. Bueno, está bien, lo que le interesa en realidad, me parece, comete lo que cometemos a veces los
que además de analistas nos gusta escribir, cierto exceso a la hora de tratar de adjetivar, ¿no? Y entonces se termina exagerando o diciendo algo que habría que en todo caso poner como signo de pregunta. Pero a mí, de todos modos, me parece interesante esta cuestión de que uno con el detalle puede inevitablemente ubicarse en el lugar del desciframiento champollionesco o no. Y en ese sentido, la posición, Bachmann dice mirar, la manera en que se mira al objeto, es distinta si de lo que se trata es de entender que el objeto nos charla, en el sentido de la charlatanería, o que el objeto nos tapa la boca. Perfecto. Y ahí me parece que es interesante pensar la articulación posible con esto que para Benjamin es la colección. No les he leído otros párrafos de otros que están en la bibliografía que les pasé en el argumento, de otros que se han ocupado del tema de la colección en el siglo XIX o en el siglo XX, incluso de Georges Perec, pero es evidente que la posición de Benjamin con respecto a la colección es algo en donde el sentido queda absolutamente en un segundo plano, y donde el objeto, un objeto es el que falta, es el que siempre falta, siempre se está buscando, ¿no? Cuando hablábamos con, no sé si está Jesús, sí, está Jesús, cuando hablábamos con Jesús en una de las reuniones sobre los libros, y él nos mostraba ese libro que había conseguido después de mucho esfuerzo en la Occitania francesa, yo me acordaba de esto, ¿no? O sea, el tironeamiento que tiene todo aquel amante del libro entre el objeto libro y la lectura. En el momento en que uno lee lo escrito, hay algo del objeto como el objeto que deja de existir, ¿no? Y deja de ser un libro, aunque sea el único, como en el caso de Jesús, que era el único que había podido conseguir. Claro, iba a decir como señalamiento antes de que pregunte Graciela Graham, que por ahí hay una diferencia entre coleccionar objetos que hablan, y las ruinas. Porque cuando se transforman en ruinas, es sobre eso que ciertas religiones se van apoyando. Y creo que ahí está, me parece, la astucia tuya, lo que estás diciendo, para poder entender un psicoanálisis vivo o un psicoanálisis que tenga conceptos muertos sobre el cual se hace religión. Una pequeña cosa. Cualquiera de nosotros se ha encontrado con ruinas en América, en Europa, etc. La posición que muchos tenemos, sobre todo si estamos alejados del lugar del flaner y nos acercamos al lugar del turista, o otro modo de pasear que no es el del turista, sino que es el del aventurero. El flaner no tiene nada que ver ni con la aventura, ni con el turismo, ni con el que va juntando souvenirs, ni el que compra imanes para traer a la familia. Cuando nosotros nos encontramos con las ruinas, generalmente, ¿qué nos viene a la cabeza? Sobre todo a los argentinos, que lamentablemente hemos tenido una formación muy europeizante y poco americanizante. Se nos vienen todas las materias de historia del secundario, y acordándome de esto, de lo otro, lo demás allá, son objetos que inevitablemente son descifrados y son interpretados. Eso es lo que vos decís, Eduardo, sobre las ruinas. Otra cuestión, y Freud lo dice claramente, cuando dice las piedras hablan, ¿no? Otra cuestión es que cuando uno se encuentra frente al desconcierto de algo que no puede ser encajado dentro de ningún desciframiento, y menos aún de una interpretación. Graciela. Graciela, sí. Graciela, sí. ¿Escucha? Ahora sí. No, ¿cómo te va, Raúl? Dos preguntas. No, una es una apreciación. Yo no sé, yo no me atrevería a decir, como dice Jana Luz, que en Lacan hay un rechazo de la historia. Me parece fuerte, me parece que no hay un rechazo, me parece que hay una torsión de la historia, y inclusive hay una torsión cuando él agrega, como vos decís, la Y. Y se me ocurre que si uno le preguntara esto mismo a Gilles Goffet, no sé si él diría que hay un rechazo de la historia.
pensando en cómo cada uno desarrolla, ¿no? Eso por un lado. Eso es un comentario. Y ahora es una pregunta que tiene que ver con mi absoluta ignorancia. Me pregunto, y te pregunto, en la colección de objetos, ¿no hay algo? Y si esos objetos se escuchan como recortados, se ven como recortados porque no se escuchan, y deyectos o restos, en el coleccionista, ¿no hay un deseo de conservar en lugar de desechar el resto? Es una pregunta. Se me ocurre que el solo hecho de coleccionar implica un deseo de conservar, ¿no? No todos somos coleccionistas, y no creo que sea la única operación posible frente a los desechos. Ahora, en ese deseo, lo que se juega es lo que se juega en el deseo, tal como me parece lo podemos comprender o entender en el análisis. Es llegar a obtener o llegar a tener ese objeto que falta. Ese objeto que de una u otra forma vendría a cubrir ese hueco originario, vacío, como le queramos llamar. Pero lo cierto es que cuando uno dice, todos los objetos de la colección tienen el mismo valor para el coleccionista, al menos lo que dice Benjamin es que no es así, ¿no? Hay un objeto que es el objeto de esa colección y que generalmente, si uno lo analiza incluso, porque no solo son objetos materiales, Benjamin habla de la colección de citas, ¿no? Si uno lo piensa en ese sentido, generalmente ese objeto es el objeto que nunca va a estar, que nunca se va a poseer. Como la figurita del álbum, ¿no? Que nunca está. La que nunca se va a tener. Lo que es importante es que hay que tener en cuenta que para el coleccionista, y esto sí me parece que es interesante, o al menos a mí me ha servido, para el coleccionista, el objeto deja de tener el valor que tiene el objeto de uso normalmente. El ejemplo más claro es el de las estampillas, ¿no? Nadie colecciona estampillas para mandar cartas. Sí, es interesante. De todas formas, a mí por ahora me cuesta pensar esta diferencia entre el objeto y el objeto que habla, ¿no? Porque en el catálogo de todos los catálogos que no se pertenecen a sí mismos, falta un catálogo. Sí. ¿Ese catálogo es un objeto? Bueno, me parece que esa es una pregunta, por lo menos para mí, abierta. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Jesús, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches. Antes que nada, una disculpa por haberme conectado muy tarde. Tuve una situación emergente y lo había comentado con Raúl, así que una disculpa, Raúl, una disculpa para Estela y Eduardo. No sé si ya tocaron este tema, lo que voy a decir yo, pero tiene que ver con las últimas intervenciones, con la de Graciela y con lo que venía diciendo Raúl antes y después con la intervención de Graciela Graham. No sé si recordarán ustedes que en la sesión del 20 de enero de 1960, Lacan, de la ética del psicoanálisis, el 20 de enero del 60, Lacan habla justamente de la colección y el coleccionista. A propósito de la cosa, de das Ding, la chose. Y habla de un encuentro que tuvo con su amigo, dice que era su amigo Jacques Prévert, el poeta, que fue originalmente surrealista y luego fue disidente del grupo surrealista, pero que conservaba cierta amistad por la relación que tenía con su esposa, ¿no? Que era actriz de teatro, con la esposa de Lacan, ¿no? Y bueno, había una relación que Lacan califica de amistad y trae a cuenta un recuerdo en donde Jacques Prévert lo invita a su casa y le sorprende mucho la colección que tenía Prévert en las paredes, tenía estantes y estaba plagado, lleno de cajetillas de cerillos. No sé cómo digan los argentinos esta palabra. Está bien así, está bien así. Caja de fósforos. Caja de fósforos. De fósforos. Sí.
En México diríamos una cajetilla, sí, que tienen, o que puede ser una caja o como una carterita que se abre así y están los fósforos y una colección, una enorme colección, y que se sorprendió mucho y le llamó mucho la atención. Yo recuerdo esto a propósito de mi trabajo del Seminario de la Ética, a propósito de Das Ding, lo que estuve tratando yo en las 2 oportunidades que hicieron el favor de invitarme. Y recordé ahorita precisamente este tema de la colección y el coleccionista, donde Lacan lo que va a plantear en esa sesión es que más allá del placer que puede derivarse para el coleccionista de la posesión del objeto, hay algo, dice Lacan, que es del orden que en el objeto coleccionado queda como una especie de remanente de la cosa, dice. Incluso, y no sé si es un neologismo, puede ser que haya forjado en ese momento un neologismo o existe, no lo sé. Él habla de la cosidad, el carácter de cosa, la cosidad de los objetos coleccionables como algo que es un remanente de la cosa con mayúscula, o sea, de das Ding, de la chose. Esto pues es un tema interesante para ser tomado en cuenta con este asunto de la colección, Raúl. ¿Qué te parece? Sí, me acuerdo de esa alusión. El problema que siempre tenemos, y que en realidad me parece que en función de lo que hemos venido hablando en otras reuniones, no tendría por qué ser un problema, es lo que yo en algún momento, posiblemente vos, Jesús, no te había integrado a la reunión todavía, planteo, que es por lo que me toma también, me siento tomado por Benjamin, y es la dificultad que a veces tenemos de inocular teoría en la praxis. ¿No? Es inevitable que lo busquemos hacer, sobre todo cuando estamos a tientas y perdidos y no sabiendo, no solo cómo escuchar, sino también, si lo pensamos en términos de un trabajo como este que llevamos adelante, si queremos leer. Cualquiera que se meta con Benjamin tiene digo Benjamin y tengo que agradecerle a Adolfo Benjamin, quien me mandó un mensaje pidiéndome que no lo pronunciara americanizadamente, Benjamin, como todos decimos, y que hiciéramos lo posible por pronunciarlo como se pronuncia en alemán, que es Benjamin. Cuando nos metemos a leer Benjamin, a mí al menos me pasó lo mismo que me pasó y que me sigue pasando, y que buenamente me sigue pasando, que es al leer Lacan. Y que uno está perdido. Y si cree que hay posibilidades de tener un horizonte más o menos claro, que a uno le diga hacia dónde va, y está más perdido. Benjamin es caótico, y en ese sentido, esto que decís vos me sirve mucho, Jesús, porque ¿cómo articular eso que Lacan plantea en el 60, en el Seminario de la Ética, con la cuestión de un mundo objetual? Esto lo tomo de Benjamin de alguna manera, que parece surgir, lo articulo con lo que decía Graciela, que parece surgir del deseo de colmar ese vacío de lo uno imposible de llenar. ¿No? Y entonces ahí es donde nos encontramos a la hora de tratar de pensar todo esto, en las dificultades justamente del pensar. Eso se me ocurre. ¿Querías decir otra cosita, Jesús? Porque después tenemos a Hugo y a Fernando, Hugo Gordo y Fernando Frutos. Sí. Un minuto nada más. Sí. En esta sesión, Lacan, cuando empieza a hablar de la colección y el coleccionista, empieza a hablar naturalmente de Freud. Sí, sí. Del Freud coleccionista, y dice, yo soy un poco coleccionista también, recuerdo que dijo eso Lacan. Dice, pero la naturaleza o el interés de Freud por las colecciones es diferente al mío. El de él era el placer de poseer esos objetos egipcios antiguos, de las dinastías, no sé qué, y el mío es ver qué hay en esta cosa de la colección. Y sí hay algo que tiene que ver con eso, que me dio la impresión, digo, lo trabajé hace mucho, no lo recuerdo con toda precisión, habrá que
que volver a leer esa sesión por lo menos. Creo que habla de algo de lo que dijiste ahora recién, Raúl, de esto, del objeto perdido, que también tiene que ver con lo que decía Graciela, si el objeto perdido es un objeto. Sí, sí, lo es, perdido, pero es un objeto, ¿no? El objeto perdido, y Lacan va a hablar del objeto o los objetos de la colección en una relación con estos objetos perdidos, con el objeto perdido, de ahí su relación con la cosa, por ejemplo, ¿no? Nada más, gracias. Es que hay una insistencia en Lacan, hay una insistencia en el objeto mismo, ¿no? En el objeto en términos de, no de qué me dice necesariamente el objeto. En eso sí me parece que podemos ver una diferencia con Freud, ¿no? Freud le interesa qué le dice el objeto, qué le dicen esas piedras. Bueno, sin duda, el desciframiento champoleonesco es eso. En cambio, Lacan no se queda prendido al mensaje que traería el objeto, sino el objeto mismo. ¿Qué hay ahí? Bueno, Hugo Gordó y después Fernando Frutos. ¿Sí? ¿Hugo? El micrófono, Hugo. Hugo, ¿estás ahí? Ah, sí. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Sí, Bueno, sí. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Mira, estaba recordando cuando se hizo la versión de la transferencia que se hizo en la escuela, que la hizo Stecriture. Sí. Hay como fascículos dentro de aparte del seminario de Lacan. En uno de esos fascículos se habla de una película de Jean Renoir que se llamaba Las reglas del juego. ¿Lo tenés presente? Sí. Bueno, hago una pequeña síntesis como para que se entienda. Resulta que es un coleccionista que reúne a un grupo de gente para presentarle su última adquisición. Coleccionaba cajitas de música. Entonces pone ese artefacto en un escenario, corre la cortina para que todo el público vea su nueva adquisición. La cámara lo toma él y él está cubriéndose el rostro, visiblemente sonrojado, con vergüenza. Y hay una acotación que es el sentimiento que se produce en presencia del objeto A. Sí. Entonces, hay como un movimiento que va de la colección en relación al Das Ding y la colección en relación al objeto A. Me inclinaría más por esto, que creo que es algo de lo que vos tematizaste hoy, ¿no? Efectivamente, Hugo, es así. Te agradezco que hayas recordado ese punto, porque justamente estuve, después de leer el libro de Bachmann, que también se detiene un poco en esta película, estuve tratando de conseguir la película y no la conseguí. Pero sí, es eso, es como la aparición del objeto A pone a la colección en otro lugar. Quiero aclarar algo que no sé si quedó claro en lo que dije, no sé si lo dije porque capaz que fue un párrafo que me salté. Para Benjamin, y no así para otros que hablan de la colección, no hay colección sin sujeto, ¿no? Me parece que eso también es un punto interesante. O sea, no es los objetos que... El cine se ha ocupado muchísimo de esto, de cómo los objetos terminan adquiriendo cierta independencia o cierta libertad más allá del sujeto, ¿no? Desde las primeras películas clase B, en donde los lavarropas comían mujeres con piernas lindas, hasta las películas de Walt Disney, en donde se achica a la persona para que de golpe un tenedor se transforme en una especie de bomba atómica. El lugar de los objetos ha estado muy presente,
pero muy presente, tratando de dejar la subjetividad a un costado. Lo que produce justamente terror en algunos casos, o lo que produce en otros casos, esto que decía Hugo, pudor o vergüenza, es cuando algo de eso, del orden del objeto A, muestra, vamos a decirlo poéticamente, muestra su cola. Eso, ¿hay una pregunta? Sí, Fernando. Simplemente acotar, quizás en otro momento, alguno de los miércoles que tenemos más abierto, ¿no? Que ese objeto A no es un objeto que falta entonces, es un objeto que sobra, está en más, pero lo dejamos por ir para otro miércoles. Fernando Frutos, yo te diría que lo digas vos porque pusiste dos textos muy largos con aclaraciones. ¿Por qué no lo decís vos? Fernando, ¿estás por ahí? Fernando Frutos. Bueno, y acá alguien pregunta por la película, pero no sé a qué película se refiere. Esa es la que nombró Raúl ahora. No, la nombró de Renoir. Hugo, repetí en todo caso cuál es el título. Sí, el título de la película de Jean Renoir del año 1938 es Las reglas del juego. No, el director de la película es Alain Resnais. Alain Resnais. ¿No es Jean Renoir? Ah, no, puede ser que sea Alain Resnais. Puede ser que yo esté equivocado. Sí. Yo creo que Renoir. Las reglas del juego. Bueno, habrá que googlearla y ver cuál de ellas es. Es eso lo que preguntaron. Fernando Frutos, entonces, ¿no querés decir lo que escribiste? ¿Y Patricia, que también escribió? Sí, puedo decir algo, me acordé de algo, Raúl. En México, en una reunión que hubo en Filológicas, y que estaba Bardet con Esther Cohen trabajando a Benjamin, la propuesta de traducción, digamos, son grandes lectores y trabajadores, digamos, de toda esta temática. La propuesta de traducción más bien era pepenador. Digamos, es una palabra muy mexicana, pero la diferenciaban del ropavejero. Es decir, ellos localizaban que la traducción como más justa... No sé, esto hablan del objeto A como si fuera aprehensible. Como este flaner lo localizaban más como el famoso pepenador, es decir, que colecciona pero desechos. Bueno, pero la palabra que le ponían era pepenador más que ropavejero. Pero a mí me parece que ahí, quiero aclarar algo, ahí se están mezclando dos cuestiones, ¿no? El flaner, si bien son dos cuestiones que se articulan, el flaner con este modo en que Didi Huberman en realidad llama a Benjamin, lo llama, bueno, sería el pepenador, yo decía el botellero, el que levanta objetos que tengan valor o que no lo tengan. Algunos objetos que incluso dejan de formar parte de intercambios y de valores de uso, ¿no? Por lo tanto, el intercambio incluso monetario queda a un costado. Tampoco es ¿cómo es el nombre que se usa mucho en Buenos Aires para el que lleva el papel y todo eso? Cartoneros. Tampoco es el cartonero, porque el cartonero tiene un objetivo claro, que es su trabajo y tiene que ver con ganar dinero con lo que levanta. Ropavejero, pepenador, palabra que yo no conocía, sería la más adecuada. Ahora, no es necesariamente esa, me parece a mí, la posibilidad de pensar el flaner. El flaner es solo caminar sin rumbo, sin un objetivo, no necesariamente recogiendo imágenes o citas o palabras o objetos para la colección. Por supuesto que, y por eso es que a mí me pareció tan interesante y que aconsejo que lo consigan y lo lean porque es muy valioso, este librito de Werner Herzog que se llama Caminar sobre hielo, porque
ahí se pone en evidencia el caminar por el caminar mismo, en donde no hay ningún objetivo y donde el único objetivo en realidad es no pensar. Bueno, a ver, que ya nos queda muy poco tiempo. Fernando Frutos dice que ahora sí puede hablar porque no tiene micrófono, y después Marco Antonio. Y acá Rubén también dice algo, vamos a ver. Lo dice por escrito. Entonces, Fernando y Marco Antonio, les digo por favor, y Adolfo, que entró ahí sobre el final, así algo cortito cada uno, si pueden hablar todos, y bueno, ya después no tenemos más. Entonces, Fernando. Hola. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Es un poquito, no quiero tomar de referencia otros libros, pero, ¿saben? Hay un libro de Rodolfo Marcos Crumbel, muy interesante, que es Salomé, una erótica del soulevamiento. A mí me llama mucho la atención cómo él enmarca la libertad y el deseo del sujeto en el verdadero agujero. Y a la vez cita a Alush. Yo no puedo encontrar esta referencia en Alush, en sus últimos textos. No digo que no esté, simplemente yo no la logré encontrar, donde colinda libertad del sujeto y deseo del sujeto en el verdadero agujero. Pero la pregunta, Raúl, es, ¿podría ser esto que creo que se está enmarcando, que es un objeto agujero, donde a la vez el deseo del sujeto va a este objeto agujero y a la vez es la libertad del sentido? Son distintos agujeros. Es que Rodolfo, en el mismo agujero, pone deseo y libertad. Y fue Sí, a ver. ¿Cuál es el mismo agujero? En el verdadero agujero. Digo, le hace la pregunta a Raúl. Así es, si eso se podría articular, porque a mí me tiene dando la vuelta a la cabeza, si se podría articular eso con este objeto deshecho, que a la vez... que me meta, pero acabo de leer el libro de Rodolfo. No pone el deseo agujero, ¿no, Zule? Por favor, a ver, les voy a pedir un favor, a ver, nos queda poco tiempo, claro, y hay 3 personas que tenían preguntas, entonces si hablan unos con otros no puede Raúl contestar, en todo caso después... Aclaro que no puedo contestar lo que me pregunta Fernando. Bueno, entonces... El libro de Rodolfo de la vida. Sí, pero, bueno, perdón. A mí lo que me hace ruido en lo que plantea Fernando, pero insisto, no porque esté mal planteado, sino porque no leí el libro de Rodolfo, es la palabra libertad. La palabra libertad para mí siempre es un problema, sobre todo si estamos hablando de psicoanálisis. Eso es lo único que puedo decir, disculpame Fernando, pero no he leído el libro. Sí, perdón, y agradezco, pero era una pregunta como enmarcándolo en Alush. Pero entiendo que tomar de referencia un tercero ya problematiza las cosas. Es un concepto de Alush. Pero muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, Fernando. Gracias, Fernando. Entonces, Marco Antonio, Adolfo, y ahora me dicen que Zulema había levantado la mano antes, así que bueno, le ingresamos, y ahí, claro. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Cuando menciona Jan Alush que Lacan estaría dejando de lado la historia, me surgió la duda si entonces más valdría ya no rescatar lo que Lacan mencionaba en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en el discurso de Roma del 53, cuando planteaba que el inconsciente es ese capítulo censurado de mi historia y que podría pero que podría sin embargo volverse a recuperar. Yo cuando incluso escuchaba ese planteamiento en Lacan, más que un capítulo, pensaba yo en diferentes capítulos de la historia de uno que están marcados por un blanco, que tienen vacíos, pero que esa historia además se habrá de reescribir y que a veces tiene un viraje total. Él decía que esa historia se podría recuperar en los monumentos, que era el cuerpo, los documentos de archivo, los recuerdos, el stock de vocabulario, las tradiciones. Y bueno, esos capítulos que están ahí con cierto vacío, me parece que en el análisis se van reescribiendo y toman a veces una versión completamente distinta, y que además esa historia no dejaría, me parece, incluso de escribirse aún con la muerte,
por los efectos que tendría en otros, incluso a la muerte de uno mismo, ¿no? O lo que se pueda suscitar con aquello. Entonces, dejar de lado la historia, tal vez esa historia ya cerrada, pero yo siempre pienso en una historia que está por reescribirse y que puede tomar un giro totalmente de 180 grados, ¿no? Cuando hice una investigación sobre las muertes de niños en el estado de Querétaro por muerte, suicidio y enfermedad, se tomaban testimonios de que la muerte había ocurrido de determinada manera y sin embargo al ver detalles como había ocurrido, era un giro total el que se producía, que podía dar cuenta de una muerte en ocasiones accidental, más bien como un asunto de filicidio, y en otras con otros sesgos, que pequeños detalles daban un giro total a esa historia. Por eso me surgió la duda de si habría que descartar por completo eso que incluso Lacan planteaba en el 53. Me parece muy Marco Antonio. Me congratulo a mí mismo de no haber elegido para trabajar hoy el tema de la historia, porque es un matete, es todo un tema importantísimo, por supuesto, para el análisis, pero también muy amplio para abarcar en una reunión como esta. Lo que sí puedo decir, o lo que me parece a mí, es que ese Lacan de función y campo de la palabra es un Lacan que de alguna manera uno podría decir todavía está interesado en hacer algo con la historia, en recuperar la historia del sujeto y que de esa forma se pueda hacer algo con esa historia. En principio, volverla consciente, recordarla. Y hay un momento en donde me parece que la historia pasa, un momento en la enseñanza de Lacan y en la praxis tal como él la plantea, en donde, y que creo que tiene que ver con el objeto A, en donde ya deja de ser el objetivo ir a recuperar una historia, sino estar de alguna manera, estas son palabras mías, ¿no?, advertido de que hay una historia que debe dejar de ser destino. O sea, ¿cómo hacer para que el destino o el sentido que esa historia marque que deje de ser justamente eso, una dirección y un sentido? Y en ese sentido es muy importante hacer la articulación con cómo la entiende, pero no lo podemos hacer ahora, cómo la entiende Benjamin a su concepto de historia. No tiene nada que ver con un destino ni con un sentido. El ángel de la historia que mira hacia atrás está mirando, como yo decía recién, la memoria en tanto ruina, no en tanto destino sobre el cual voy a fundamentar mi futuro. ¿Tenemos a alguien más en la lista? Marco Antonio ya estuvo. Adolfo, perdón. Ahora Adolfo. Adolfo Benjamín. Sí, y después Zule. El micrófono, Adolfo. Micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, noches. Bueno, lamento que te congratules porque yo esperaba escuchar más sobre la historia, que es un tema que me interesa mucho, y solamente quería hacer una pequeña observación. La reacción de muchos analistas en relación a la historia es parecida a la que vos dijiste que era la relación de Lacan, y una de las explicaciones que dan algunos es que hay como una especie de incompatibilidad entre la historia y el psicoanálisis por una sola cuestión, y es la temporalidad diferente que tienen los historiadores y la temporalidad que utilizamos nosotros los psicoanalistas. Y entonces estaba muy interesado, digamos, porque he leído bastante sobre este aspecto en Benjamin. Así que igual, gracias, Raúl. Gracias a vos, Adolfo. Ahí donde realmente es muy importante este concepto, Zeitsei, creo que es la palabra en alemán, que se traduce como ahorillado, Claro. ¿no? Se traduce al castellano, y en donde el tiempo evidentemente no es el tiempo cronológico, Claro. que está en todo caso más vinculado con el kairos, con el instante, que siempre uno pierde, en realidad, es el instante que pasa y uno ya no lo puede agarrar. Gracias, Adolfo. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Adolfo. Zulema, Zule, vos habés levantado la mano, me dicen. Sí. Dale, Sí, no con sé. respecto a lo último que dijeron, una acotación, para el psicoanalista sería la jirafa arrugada, ¿no? Ah, me gustó eso, sí. Bien, Sí. Zule. Bueno, y desde hoy que quería decir algo que es como yo también me acordaba de la colección de las cajas de fósforos del Seminario de la Ética, pero me parece que después
Lacan con la cuestión del objeto A y la complejidad del objeto A, ¿no? Ahí me parece que hay un movimiento que el objeto no tiene tanta consistencia ni es tan descifrable, digamos. Me parece que después Lacan da, ¿cómo decirlo?, relabora la cuestión del objeto A, que no tiene tanta consistencia. Nadie puede nombrar el objeto a mi entender. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión que había de la pregunta sobre el agujero y la libertad, claramente es distinto el lugar del objeto A y el lugar ese señalado como el agujero verdadero. Son dos cosas distintas, dos agujeros distintos. Y ahí Aluya habla de dos eróticas distintas y dos analíticas distintas, ¿sí? Eso. Gracias, Zule. No sé, Raúl, si querés decir algo. No, con lo último no puedo opinar porque no leí el libro de Rodolfo, pero estoy de acuerdo con lo que dice Zulema. De acuerdo. Bueno, ya es la hora, les quiero comentar algo, porque yo estoy en el lugar de la odiosa, que parece que No, unos no es pueden, odiosa. los hablan y otros no, pero les quiero decir, es muy difícil porque hay mucha gente, estoy yo mirando y hay otra persona más con otra computadora mirando también, que me pasa, pues yo miro en el celular, me pasa quién levanta la mano, a veces me lo pierdo, pero hubo algunos casos que ninguno de los dos lo vimos, tal vez no fue claro, no lo pudimos ver, pero les digo a los que están, que pueden leer en los chats, porque hay gente que no participa hablando, pero escribe cosas muy interesantes, como acá Rubén Kepfer, Sergio Campbell, Gabriel Meraz, Graciela Brescia aclaró algo, o sea, que como el tiempo, es acotado, hay gente que escribe ahí, y es interesante lo que ponen, no nos da el tiempo para leerlo, pero bueno, léanlo que suma y muchísimo. No, y una última cosita y ya cerramos. Por ahí hay una diferencia entre history y story. History, que me parece que la historia, ahí el inglés aportaría esta cuestión del relato y la historia como elementos cronológicos. Pero bueno, se nos fue la noche, gracias a todos, realmente es muy importante, particularmente a Raúl. Siempre me emociona cuando alguien da lo que ha trabajado, lo que ha propuesto, y lo brinda para que cada quien pueda tomar algo de eso. Como decía, espero que cada uno de estos encuentros sean coleccionables. Así que buenas noches a todos, y como siempre brindamos. Y hasta la próxima. Chao, buenas noches. Gracias, muchas gracias. ¿Me permiten un segundo? A Raúl, sí, Raúl. Agradecerles a Estela, a Eduardo principalmente, pero a todos ustedes que se han sentido convocados por esta propuesta, y sobre todo agradecer las intervenciones. Cuando uno está trabajando un texto, cuando está trabajando un libro, se encuentra, como decía recién, absolutamente perdido. Y yo insisto en que me parece que eso está bien, que tiene que ser así. Ahora, lo que ustedes me plantean ayuda en algún punto, en algunos casos, a direccionar algo de lo que estoy trabajando, pero también ayuda a que uno siga perdido. Lo cual, yo lo tomo como un valor. Me parece que justamente de eso se trata. No hay forma, para mí al menos, de encarar nuestra praxis desde un lado de orden, claridad y completud. Así que les quiero agradecer muchísimo el dato que pasa Gabriel Meraz sobre dónde habría Aluz trabajado en un texto de Me cayó el 20 es interesante, lo voy a ir a ver. Lo de Aluz lo leí hace poco y solo lo puse como un dato más. Y quiero agradecerles mucho, me parece que esta conversación nueva mía, después de tantos años con viejos amigos del LP, a mí por lo menos me llena de placer. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Buenas Gracias, noches. Raúl. Buenas noches a todos. Hola. Bonsoir Dominique, à la prochaine fois. À Buenas bientôt. noches.